la mañana de Mercado Visión estamos en vivo con Carlos Echepare, bien tempranito como cada jueves, después del licenciado Ignacio Iriarte. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día. Hola, hola Silvio, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, ¿vos cómo andás por allá? Bien, muy bien, todo muy bien, por suerte. Recién lo escuchaba Ignacio, como siempre muy interesante, hablando del tema China Sí, y me imagino que se habrán enterado que en abril ya China es el primer socio comercial de la Argentina, superó a Brasil, en la relación de intercambio comercial. Y creo que debe ser la primera vez en muchos meses esa relación comercial entre China y la Argentina, la balanza comercial de abril fue favorable a la Argentina. Debe tener que ver mucho, ahí todavía no tengo el detalle de los productos, pero debe tener mucho que ver la carne, por supuesto, y la soja. Y el otro tema que comentaba Ignacio, yo lo escuché el final nada más, pero me pareció que estaba hablando de las grandes importaciones de cerdo que está efectuando, de carne de cerdo que está efectuando China, y hacía un sí. comentario respecto a que hay países que compiten como la Argentina, muchos países de aquí de Europa, y que siempre decimos cómo hacen para competir con la Argentina, países de Europa como Noruega o Dinamarca que ni siquiera producen maíz. Ujú. Y la respuesta es sencilla, ¿no? Con subsidios, con muchísimos subsidios. Vos sabés que los países escandinavos, por ejemplo, son los que más reciben subsidios a la agricultura y a la ganadería aquí en la Unión Europea. Vos Tienen fíjate una ayuda qué loco todo esto, ¿no, Carlos? Porque en definitiva esos subsidios terminan favoreciendo a los consumidores chinos en este caso, ¿no? bueno, claro. Estamos hablando de subsidios, te decía que para los países escandinavos, que son los que más subsidios reciben respecto del ingreso que tienen los productores, el subsidio representa más del 60% del ingreso que tienen esos productores. Entonces, claro, se les hace bastante sencillo competir con países como nosotros que castigamos las exportaciones, entre otras cosas, ¿no? Más allá de todas las limitaciones que tenemos en materia de infraestructura, crédito, etcétera, etcétera. Y hablando de eso también me da pie para contarte otra novedad que yo creo que por ahí pasó desapercibida en todo este malemán de cosas que tenemos en la Argentina para ver estos días, pero que tampoco es una buena noticia. Eh, Creo que anoche en el noticiero llegamos a darla, es que el Parlamento de los Países Bajos o de Holanda, para hacerlo más sencillo, acaba de rechazar el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Es el segundo, ya lo había hecho Austria. Si bien es cierto que la burocracia de la Unión Europea todavía falta muchísimo para definir si el acuerdo se va a poder llevar adelante o no, lo concreto es que ya hay dos rechazos de parlamentos y acordar que ahora tienen que ir el gobierno de los Países Bajos o de Holanda a plantear esto en el seno de la Unión Europea y no plantearlo porque es una decisión de su parlamento que además se obtuvo la mayoría sumando todas las minorías del Parlamento. ¿Se entiende esto que te digo? En esas Ujú. minorías, por supuesto, están los partidos ecologistas, los partidos verdes y todo eso. Te decía que es el segundo rechazo y con que haya un solo rechazo de un nuevo parlamento, de un solo gobierno en realidad, de los que integran la Unión Europea, de los 27 que son ahora, al haberse retirado el Reino Unido, con que haya un solo rechazo, el acuerdo se cae. Acá lo que están planteando es que no rechazarlo, sino revisarlo en función de, yo te comentaba que ya había algunos comentarios respecto a que querían revisar cláusulas que tienen que ver con el control de la utilización de determinados agroquímicos o fertilizantes y fundamentalmente con todo lo que tiene que ver con la deforestación. Ujú. En lo que pude leer de lo que se vi ayer, el principal acusado de todo esto no es la Argentina, sino que es Brasil en todo caso, ¿no? Pero de todas maneras, esto, como te decía, no hace más que plantear aquellos que dijimos en algún momento y que muchos se enojaron porque lo dijimos. Una cosa es lo que firman los políticos por cuestiones de necesidad, que después de 20 años de negociaciones que acordaron, llegado a acuerdos, y bueno, los técnicos armaron algo así muy a las apuradas para lograr firmar en aquel momento, porque tanto la Unión Europea como el Mercosur necesitaban, acordate que estaba en la plena disputa entre China y Estados Unidos y a ver quién se quedaba
con más asociados, digamos, y también en la Unión Europea estaba con el problema de la salida del Reino Unido, que todavía no se había concretado. Todo eso hizo que de alguna manera se precipitara la firma del acuerdo. Ahora, ese acuerdo, como te digo, hasta la puesta en práctica va a faltar mucho, si es que algún día se pone en práctica, y así como en la Unión Europea hay muchos detractores, los partidos verdes, los ecologistas, los productores agropecuarios en general de todos los países, en la Argentina también tienen muchos detractores, no nos olvidemos, sobre todo los sectores industriales. Por lo tanto, de los dos lados hay lobbies para que el acuerdo no avance, habrá que ver cuál es el resultado del gobierno. A mí, te digo francamente, lo que me falta terminar de definir es por qué el acuerdo no se va a llevar adelante, si porque primero lo va a, digamos, a patear, y permítaseme el término, la Unión Europea, o porque no va a haber acuerdo en el Mercosur y la Unión Europea va a usar eso como argumento, pero en definitiva estamos muy lejos, cada vez más, te diría, de que ese acuerdo avance efectivamente en los términos que se suponía que tenía que avanzar. Sobre esto que está diciendo, Carlos, hay que tener en cuenta también lo que opina sobre este potencial acuerdo el propio presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, quien se manifestó cuando empezó su mandato respecto de este potencial acuerdo. No lo dejaba muy contento todo esto tampoco a él. Claro, pero te acordás que, y así es, Cancillería Argentina informó en su momento que muchas cosas del acuerdo no se podían modificar por la forma en que estaba redactado el acuerdo. Frente a planteos de la industria argentina, lo que la Cancillería dijo era que, sobre todo de algunos sectores de la UIA, lo que la Cancillería les informó es que había cosas que ya el acuerdo estaba cerrado, que no se podían tocar. Lo cual efectivamente es así. Pero eso no quiere decir que el acuerdo esté definitivamente cerrado, a eso me refiero. Es decir, si un país de la Unión Europea dice que no, se cae todo el acuerdo. Es más, si una región, fíjate que hay países como Bélgica, que integra la Unión Europea, que tienen diferentes regiones, por su constitución política, que hasta han puesto, si una sola de las regiones dice que no, se caen los acuerdos. Fíjate que el acuerdo que hizo la Unión Europea con Canadá, que fue anterior al acuerdo Unión Europea-Mercosur, todavía no ha logrado el acuerdo de la Unión Europea, y ayer también se puso en esta sesión del Parlamento holandés, también se puso en duda la continuidad o la aprobación del acuerdo con Canadá. Con lo cual, sin duda también esta crisis del coronavirus tiene que ver, ¿no? Porque en ese sentido lo que tenemos es y un aumento del proteccionismo. Sí, vos sabés, exactamente. Ahí volvimos con tu imagen porque te habías quedado congelado un ratito en pantalla, Carlos. Decíamos, ¿no?, el otro día que además, a partir de ahora, todos estos acuerdos multilaterales de países o de bloques se van a empezar a revisar en todos lados, inclusive aquellos ya suscriptos con antelación, porque vemos que el tema de la crisis económico-financiero que ha traído la pandemia hace que los países se vengan o se tornen mucho más proteccionistas, se cierren un poco más sobre sí mismos, ¿no? Así es, por eso te digo, entonces todo esto habrá que seguirlo muy de cerca, te repito, son dos parlamentos que ya han dado el no, que son Austria, el que fue el primero hace un par de meses atrás, y ahora ayer lo de Holanda. Porque, insisto, el trámite burocrático para aprobación de un acuerdo en la Unión Europea es terriblemente complejo, ¿no? Y cualquier cosita que se cruce en el camino puede voltear el acuerdo. Así que me parece que por ahí pasa el tema. La buena noticia es que ayer fue un día mejor para los mercados otra vez, que China sigue comprando soja en Estados Unidos, en Brasil, y esto por supuesto alienta mejores expectativas. Y ayer en Argentina, según el CEO Granos, se negoció mucha más soja y mucho más maíz, inclusive de lo que se venía negociando. Los datos de maíz superaron las 200.000 toneladas en el disponible, 213.000 toneladas exactamente, a un precio promedio que está en los 8.200, 8.250 pesos en la zona de Rosario y casi los 9.000 en la zona de Bahía Blanca para el maíz. Las sojas se operaron más de 165.000 toneladas también en el disponible, de las cuales 42.000 compró la
exportación y el resto la industria aceitera, a un precio promedio aproximadamente de 15.200 pesos. Y lo que se operó mucho comparativamente a lo que se venía operando, es el trigo disponible en condición cámara, que superó los 43.000 toneladas. Este también es un dato que lleva cierta tranquilidad. De todas maneras, para que vos te des una idea, en la última semana de mayo, se operaron, según datos oficiales, se operaron nada más que 95.000 toneladas de trigo disponible, contra 180.000 que se habían operado en igual semana del año anterior. Es decir, y también en lo que hace a productos de la cosecha gruesa, evidentemente la comercialización se está ralentizando. Fíjate que de maíz, en la última semana de mayo se operaron 900.000 toneladas aproximadamente, y a misma fecha del año pasado se habían operado 1.200.000. En el caso de la soja, acá viene el dato que todo el mundo espera siempre, se operaron menos de 600.000 toneladas en una semana, cuando en igual semana del año pasado se operaron 1.300.000. Está claro que yo te diría que en no más de 2 o 3 semanas, esto para que se vaya preparando la gente del campo para escuchar y ver noticias que los van a acusar de todo, en las próximas 2 o 3 semanas, el volumen total comercializado de soja tal vez se haya inferior al que había a la misma fecha del año pasado. Hasta ahora veníamos con ventaja, esa ventaja tenía que ver con todo el volumen que se había negociado anticipadamente. Pero ahora, claro, en las últimas semanas se ha frenado bastante la venta. Yo te decía, el hecho de las mejores ventas de ayer fue un dato positivo, digo, para toda esta cosa que se va a venir otra vez de ataque al sector, porque van a empezar a decir que está especulando y todo lo que ya sabemos que se dice, ¿no? Ponete el casco entonces, Carlitos, ¿nos reencontramos mañana? Sí, te aclaro para que los chicos se queden tranquilos que la mala señal de hoy es culpa mía. Me olvidé de conectar. Estamos con una conexión. Bueno. Pasamos del HD al analógico, Carlos. Quédate tranquilo. Mañana lo solucionamos. Ya está solucionado. Ya me di cuenta ahora que hablaba con vos. Cuando me dijiste que me quedé paralizado, dije, ¿qué pasó? Y acabo de mirar, está la computadora sin conexión. Bueno, eso es un detalle. Pero salió. Salió perfecto. Abrazo grande, Carlos. Gracias como siempre.